traición. Puede venir del colega que se lleva el crédito por nuestro esfuerzo, del amigo que habla mal de nosotros a nuestras espaldas, o del familiar que nos da la espalda cuando más lo necesitábamos. La reacción más común es el desconcierto. ¿Cómo pudo hacerme esto? O no lo esperaba de él. Pero si escuchamos a los filósofos estoicos, como Séneca, Epicteto o Marco Aurelio, ellos nos dirían: ¿por qué te sorprendes? ¿Creías que los humanos no podían fallarte? La filosofía estoica ofrece una perspectiva poderosa y serena para estar preparados ante la traición, sin amargura ni ingenuidad. No se trata de volverse fríos o desconfiados, sino de fortalecer el alma para que ni la traición nos destruya ni nos tome por sorpresa. Los estoicos no niegan el dolor, pero enseñan a ver con claridad, a no vivir esclavos de nuestras ilusiones sobre los demás, y sobre todo, a estar preparados, sin endurecernos ni volvernos cínicos. Aquí tienes cómo se puede aplicar el estoicismo a este tema. Premeditatio malorum, anticipación del mal. En todo acontecimiento pregúntate: ¿qué hay en esto que dependa de mí? Epicteto. Los estoicos se entrenan mentalmente imaginando posibles dificultades, incluyendo la traición de amigos, familiares o colegas. Esto no significa vivir con paranoia, sino reconocer la naturaleza humana y estar preparados para ella. La premeditatio malorum, o anticipación del mal, es una práctica central en la filosofía estoica que consiste en imaginar, con serenidad y realismo, las cosas que podrían salir mal en el futuro: pérdidas, traiciones, enfermedades, fracasos, incluso la muerte. Lejos de ser una actitud pesimista, se trata de un ejercicio de preparación mental y emocional. Si visualizamos los obstáculos antes de que lleguen, nos volvemos más resistentes y menos vulnerables a la sorpresa o al colapso emocional. Marco Aurelio escribía: «Hoy puedo encontrarme con un mentiroso, un traidor, un envidioso, pero nada de eso me sorprenderá, porque ya lo he anticipado». Aplicación. Piensa con sobriedad. Es posible que quien hoy me jura lealtad, mañana me traicione. Si sucede, no te rompe, porque no te resulta un shock. Contaba con que esto podía ocurrir, como por ejemplo confías en un compañero para un proyecto importante. Él promete respaldarte, pero frente al jefe te deja solo, o incluso te culpa por errores suyos. Un estoico no diría «qué injusticia», sino «contaba con esta posibilidad. Lo importante es que yo actúe con integridad». Este ejercicio fortalece el alma como el entrenamiento fortalece el cuerpo. No elimina el dolor cuando las dificultades llegan, pero evita que ese dolor se multiplique por el asombro o la negación. Si uno contempla de antemano la posibilidad de una traición, una pérdida laboral o una enfermedad, está mejor preparado para mantener la calma y responder con virtud cuando esas cosas suceden. El estoico no vive esperando desgracias, pero tampoco se engaña con la ilusión de que todo saldrá bien. Vive con los pies en la tierra y con el ánimo firme, sabiendo que el mal puede venir, y que incluso entonces su carácter seguirá siendo su refugio. La naturaleza humana no debe sorprendernos. ¿Te sorprende que el malvado actúe como malvado? Sería como sorprenderse de que un higo dé higos. Marco Aurelio. Los estoicos no idealizan a las personas. Entienden que los seres humanos son imperfectos, egoístas, cambiantes, y que incluso los cercanos pueden actuar mal si ceden a la ira, la codicia o el miedo. Aplicación. Si alguien te traiciona, no caes en el drama, sino que lo interpretas como algo posible en la condición humana. Esto evita el resentimiento y la obsesión por
por qué lo hizo. Si un día a un amigo de muchos años le compartiste algo íntimo en confianza y después te enteras de que fue contado a otros, el impulso natural es romper la amistad de inmediato o llenarse de rencor. El estoico, en cambio, reflexiona. ¿Puedo esperar siempre discreción de los demás? No, pero yo puedo elegir la prudencia y la templanza. Una de las enseñanzas más repetidas por los estoicos, especialmente por Marco Aurelio, es que no debemos sorprendernos del comportamiento de los demás, incluso cuando actúan con egoísmo, mentira o traición. Esperar que todos sean justos, leales o sensatos es ignorar cómo es realmente la condición humana. Las personas, como nosotros mismos, están sujetas a pasiones, errores y debilidades. Cuando alguien nos decepciona, el estoico no reacciona con escándalo o amargura, sino con comprensión. Este comportamiento es parte de lo que los humanos son capaces de hacer. No me gusta, pero no es inesperado. Así se ahorra un sufrimiento inútil y actúa con más claridad. Aceptar la falibilidad de los demás no significa justificar sus acciones, sino protegernos del dolor que viene de esperar lo imposible. Si me preparo para la posibilidad de que incluso alguien cercano pueda fallarme, entonces, cuando eso ocurre, no me derrumbo. La sorpresa constante ante la maldad o la traición revela una visión ingenua del mundo. El estoico elige ver la realidad con los ojos abiertos. Espera lo mejor, pero está preparado para lo peor. Esto no lo vuelve frío, sino realista, y le permite responder con sabiduría en lugar de con resentimiento. Control de las emociones. No son las cosas las que nos afectan, sino nuestra opinión sobre ellas. Epicteto. La traición puede doler, pero el estoico sabe que el dolor mayor viene de nuestra interpretación. La sorpresa, la indignación, la idea de que esto no debería pasar. Para los estoicos, el verdadero poder reside en la capacidad de gobernarse a uno mismo, especialmente en lo emocional. No se trata de reprimir los sentimientos, sino de no dejarse arrastrar ciegamente por ellos. Epicteto explica que no son los hechos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Alguien puede traicionarnos, pero lo que realmente nos hiere no es el acto en sí, sino el juicio que emitimos. Esto no debería haber pasado. No lo merezco. Ya no puedo confiar en nadie. El estoico, al entrenar su mente, aprende a pausar entre el estímulo y la reacción, y desde esa pausa elige una respuesta racional, no impulsiva. Este control emocional no es frialdad, sino fortaleza. Significa no perder la calma ante la ofensa, no caer en la desesperación ante la pérdida, y no actuar desde la rabia o el miedo. Marco Aurelio, emperador y filósofo, gobernó un imperio en crisis sin permitir que el caos externo se convirtiera en caos interior. Su ejemplo muestra que no se necesita cambiar el mundo para estar en paz, sino cambiar nuestra relación con él. El estoico reconoce que no puede controlar lo que siente de inmediato, pero sí puede elegir qué hacer con eso que siente. Y esa elección, una y otra vez, es la clave de su libertad. Aplicación. El estoico no suprime el dolor, pero tampoco lo alimenta. Se concentra en cómo responder con virtud, con dignidad, claridad y firmeza. Como por ejemplo, un hermano, una madre o un hijo toma una decisión egoísta que te afecta directamente. Te excluyen, te traicionan, te mienten. El estoico sufre, claro, pero no se consume.
sabe que incluso el amor familiar no está exento de error. Por eso cultiva la fortaleza interior. Mi paz no depende de lo que hagan ellos, sino de cómo actúe yo. 4. Centrar el valor en la virtud, no en la lealtad externa. El estoico pone su valor y seguridad en su propio carácter, no en el de los demás. Ejemplo: si alguien te traiciona, no te defines como víctima, sino como alguien que eligió actuar con rectitud. Tu norte no es me deben fidelidad, sino yo actúo con justicia. Para los estoicos, lo único verdaderamente valioso es la virtud, es decir, la capacidad de actuar con sabiduría, justicia, templanza y coraje, sin importar las circunstancias externas. Mientras que la mayoría de las personas mide su valor en función del trato que recibe, si lo respetan, lo aman, le son fieles, el estoico entiende que ese tipo de reconocimiento es frágil y está fuera de su control. La lealtad de los demás puede fallar, pero su integridad no debe hacerlo. Por eso, cuando alguien traiciona su confianza, no se siente menos valioso. Su autoestima no depende del comportamiento ajeno, sino de su coherencia interior. No pregunta ¿qué me hicieron?, sino ¿cómo respondí yo? Vivir así permite una forma de libertad difícil de quebrar. Quien basa su valor en la virtud no mendiga afecto, no necesita venganza para restaurar su dignidad, ni se define como víctima. Si alguien rompe un lazo, el estoico honra lo que vivió sin aferrarse y sigue actuando con nobleza, incluso hacia quien le falló. No porque lo merezca, sino porque su propio carácter lo exige. En lugar de quedar atrapado en la amargura o la decepción, recuerda que la verdadera fidelidad es hacia sí mismo y hacia los principios que eligió vivir. Así, la traición no lo derrota, lo fortalece. No depender emocionalmente de lo externo. No pongas tu felicidad en manos de lo que no controlas. Epicteto. Los estoicos consideran que la dependencia emocional excesiva de otras personas puede abrir la puerta al sufrimiento profundo ante la traición. Uno de los principios centrales del estoicismo es que nuestra paz interior no debe depender de lo que no controlamos. Esto incluye opiniones ajenas, resultados inciertos, y especialmente el comportamiento de otras personas. Cuando ponemos nuestras emociones en manos de los demás, esperando que siempre nos comprendan, nos sean leales o nos traten como creemos merecer, nos volvemos vulnerables al dolor innecesario. Epicteto lo resume con claridad. Si quieres ser invulnerable, no te preocupes por lo que no depende de ti. La traición, el rechazo o el abandono no pueden evitarse por completo, pero sí podemos elegir no atar nuestra estabilidad emocional a ellos. Esto no significa volverse frío o distante, sino relacionarse desde la libertad, no desde la dependencia. Amar con sabiduría es aceptar que los otros son libres, que pueden fallar, cambiar, incluso irse. Un estoico ama profundamente, pero no construye su identidad en función del otro. Así, si alguien traiciona su confianza, siente el golpe, pero no se derrumba, porque no esperaba perfección, ni ponía su felicidad en manos ajenas. Esta actitud no solo protege del sufrimiento innecesario, sino que permite amar con mayor autenticidad, sin miedo ni posesión. Aplicación. Tú ama y confía, pero sin hacerte esclavo del otro. Tu paz interior no depende de su fidelidad, sino de tu sabiduría. Resumen práctico para estar preparado ante la traición según el estoicismo. Anticípala sin miedo. Es posible, incluso probable. No te sorprendas, ni dramatices.
Es parte de la naturaleza humana. Controla tu reacción. Actúa con virtud, no con venganza o ira. Vive centrado en ti mismo, en tu carácter y valores. Perdona si puedes, no por debilidad, sino por libertad. La filosofía estoica nos invita a vivir con los ojos abiertos, el corazón firme y el juicio claro. Nos enseña que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar cómo respondemos ante ellas. La traición, el engaño o la deslealtad no son rarezas, sino posibilidades constantes en la vida humana. Al cultivar la razón, anticipar los males posibles y centrar nuestro valor en la virtud, nos preparamos no para evitar el dolor, sino para resistirlo con dignidad. El estoico no niega lo que duele, pero tampoco se deja dominar por ello. En vez de quedar atrapados en el resentimiento o el deseo de venganza, los estoicos nos invitan a fortalecer nuestro carácter y a vivir con integridad, incluso cuando el mundo no responde con justicia. La verdadera libertad no está en evitar la traición, sino en no ser destruidos por ella. Si logramos vivir de acuerdo con la razón, cultivar la templanza emocional y recordar que nuestra paz interior depende de nosotros, entonces ninguna traición podrá arrebatarnos lo que realmente importa, la coherencia con nosotros mismos.